al senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen. En el uso de la palabra, el senador, hasta por 5 minutos. Gracias, compañeras y compañeros senadores. Seré breve en razonar mi voto en contra, en lo general, del proyecto de dictamen. Empezaré por decir que quienes han venido a esta tribuna a hablar a favor del dictamen, al momento de reconocer avances, han también aceptado insuficiencias. Han también reconocido que ha faltado no el ideal, que es difícil insertar en cualquier proyecto de ley, sino razonablemente los instrumentos de sanción y consecuencia jurídica que debe conllevar en un Estado democrático cualquier endeudamiento contrario a los principios constitucionales, diría yo, endeudamientos irresponsables. Yo creo que hay temas en donde, en efecto, la tesis del gradualismo tiene un sentido práctico. El gradualismo es eficaz cuando las medidas iniciales que toma son las correctas para reclamar después cambios que ensanchen y perfeccionen las normas. El gradualismo es ineficaz cuando de entrada no solo no sienta principios fundamentales, sino genera ambigüedades, incluso distintas interpretaciones. Yo hago votos porque las reflexiones que ha realizado aquí un técnico como Ernesto Cordero, conocedor, con experiencia de la materia financiera, económica y de la realidad financiera de los estados y los municipios de México, se hagan realidad. Hago votos porque sus apuestas en términos de este avance que él reconoce se pudieran concretar en la ley. Pero yo, en el tema del endeudamiento público, debo decir que soy menos optimista con relación al futuro de la legislación secundaria de lo que él hoy ha explicado. Y voy a decirlo por qué. Porque yo creo que esta minuta no genera la solución fundamental que esperábamos al problema. ¿Cuál es la solución fundamental? No detener el endeudamiento per se. Es un instrumento que, bien aplicado, contribuye al desarrollo económico, puede producir inversión socialmente productiva. No pone freno, no detiene el endeudamiento irresponsable de gobernadores o de gobiernos estatales y municipios. ¿Por qué? Porque amplía el concepto de deuda. Porque en lugar de restringirlo y de acotarlo, tenemos en el artículo 117 de la Constitución como propuesta de dictamen la incorporación de deudas de corto plazo. Ese ha sido el origen de los problemas de endeudamiento de las entidades federativas. Iniciaron haciendo contrataciones de deuda de corto plazo a 6 meses, a 8 meses, a 10 meses, y obviamente les explota en las manos el endeudamiento e inmediatamente someten a los congresos de los estados para pasar la deuda de corto plazo a deuda pública de largo plazo. ¿Por qué? Porque hay una realidad política que el Senado de la República no puede dejar de ver. Están en manos de los gobernadores, la mayoría de los congresos de los estados. En 19 entidades federativas del país, los gobernadores han creado mayorías calificadas.
y en donde no tienen mayorías calificadas por sí mismos, las han construido con tácticas de cooptación, de corrupción política, en donde incluso la oposición termina avalándoles las deudas públicas. ¿Por qué? Porque intercambian la autorización de deuda por la revisión de cuentas públicas. Y esa es una realidad de los estados más endeudados de México. Por supuesto, el senador Martínez está buscándolo a usted. Sí, senador. Con gusto. Adelante, continúe, por favor, senador Javier Pensé Corral. que quería hacerme una pregunta. Muchas gracias. Adelante. Entonces, la minuta no detiene el endeudamiento irresponsable, pero luego incorpora una nueva entidad sujeta a endeudamiento por sí misma, que son los fideicomisos. Por eso yo tengo plena coincidencia con el voto particular que ha emitido en este Senado el senador Mario Delgado. Porque ahora resulta que no solamente las empresas estatales o paraestatales, también los fideicomisos constitucionalmente serán sujetos posibilitados de endeudamiento público. Se dice que ahora viene una comisión bicameral a hacer observaciones, sin dientes, sin herramientas. Una comisión bicameral, cuando en realidad, en tratándose de los estados, solo debiera ser facultad exclusiva del Senado de la República. Pero evidentemente que como la Cámara de Diputados se ha convertido en el principal dique, obstáculo y limitante de esta minuta, pues se tuvo que compartir con la Cámara de los Diputados un tema que esencial y originariamente no le pertenece. Porque todos sabemos que en esta Cámara se representa a las entidades federativas. Yo no creo en ese gradualismo que propone el cambio en el país a 100 años. En algunos temas podrá ser posible, no en el tema del endeudamiento público, cuando tenemos la estratosférica cantidad de 486,000 millones de pesos de endeudamiento de entidades federativas. Debo decir, por ejemplo, Chihuahua, que siendo la tercera entidad más endeudada en términos de monto, lo es en primer lugar con relación al Producto Interno Bruto por entidad federativa. 42,000 millones de pesos. Aquí señalaba el senador Isidro Pedraza en su intervención, a Chihuahua como el tercer lugar. En realidad, con relación al Producto Interno Bruto por entidad federativa, Chihuahua es la primera deuda. En un solo año, en el 2013, Chihuahua aumentó su deuda 79%. Y saben que el dictamen no nos propone ninguna medida en términos reales para someter a auditoría y a responsabilidad política, administrativa, a los que endeudaron de esa manera a los estados, que además ni siquiera se sabe en qué se invirtieron esos endeudamientos. Yo he sostenido aquí que la corrupción política que vive Chihuahua a manos de su gobernador del estado tiene como base y fondo ese enorme endeudamiento. Casi 42,000 millones de pesos. El tema fundamental no lo resuelve el dictamen. Y por eso yo voy a votar en contra. Porque aunque reconozco algunos de los argumentos que ha dado, por ejemplo, el senador Cordero, también sostengo que el problema de endeudamiento en el país es de tal manera
que el dictamen no corresponde a la magnitud del problema. Lo único que vamos a hacer es darle instrumentos al gobierno federal, que por cierto en endeudamiento pues no canta mal las rancheras, 1.600.000.000.000 de pesos. Que concluya por favor su intervención. 1.600.000.000.000 de pesos el gobierno federal. Al paso que vamos, la deuda pública de la Federación llegará al 41% del Producto Interno Bruto. Esos son las proyecciones que los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado han realizado. Recuerdo una frase fundamental en este Senado, también de mi compañero y hoy amigo, el senador Cordero. La deuda de hoy son los impuestos del mañana. No frenar en serio el endeudamiento, seguir incluso por la opción de constitucionalizar la autorización de montos y no proyectos, como lo propone el voto particular presentado por Delgado, es incluso someternos al riesgo de mayores endeudamientos a los que actualmente estamos denunciando. No solo por insuficiente, sino por ambigua y por riesgosa, votaré esta reforma constitucional en contra. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Javier Corral Jurado.